capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo primero. Isaías capítulo 1, versículo primero. Vamos a leer algunos versículos nomás. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 21, Isaías 1, 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Muchas de las historias, por no decir todas, las historias de la Biblia hablan de una persona, un personaje, una ciudad, una gente, pero en un contexto distinto del que vivimos nosotros ahora. O sea, ellos son como actores y tiene que cada historia ser ambientada, ser mostrada en su ambiente natural, original, primario. Y es lo mismo que pasa aquí. Los actores que tenemos son Judá y Jerusalén. Jerusalén, la capital de Judá, la capital de Israel entera. Jerusalén, una ciudad, Judá, una región. Entonces tenemos a Jerusalén y tenemos a Judá. Y dice que el que está hablando es el profeta Isaías, hijo de Amós. Y nos va a hablar acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, 4 reyes. O sea que el profeta tuvo esas visiones y él profetizó durante 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y esta historia de estos 4 reyes dura hasta el capítulo 39. Y sucede que cuando ellos están hablando, el profeta está hablando, tiene la amenaza del rey de Asiria. O sea, al norte de Israel, pero bastante lejano, porque al norte de Israel uno encuentra Siria. Pero más al norte encuentra Asiria. O sea, eso es al norte, incluso hacia el oriente. Ese tremendo imperio de esos días, el imperio asirio.
También estaba en esos días el imperio egipcio, que son los dos grandes enemigos de Israel en esta época. Pero nosotros tenemos ese ambiente, y el capítulo del 1 al 39 es un capítulo de juicio de Jehová. Juicio. No nos gusta esa palabra, a mí tampoco. Pero es verdad, hay 39 capítulos de juicio sobre Israel, de juicio sobre Judá, de juicio sobre Jerusalén, de juicio sobre las naciones vecinas, distintos juicios o castigos de parte de Dios. Y entonces, lo primero que vamos a buscar es la razón por qué. Y la razón por qué está en el versículo 4, donde hemos leído. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hasta ahí la lectura. Lo que tenemos que reconocer es que el Santo de Israel moraba en Jerusalén. Estaba morando de tiempo antiguo, estaba morando de los días de Salomón, cuando Salomón edifica el templo de Salomón. Entonces Jehová allí estuvo morando. Y cuando va llegando aquí, esto es antes de la destrucción de ese templo, esto es antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, estos son como 700 años antes. La destrucción del templo fue como el 586 antes de Cristo. Estos son entonces como más de 100 años antes, quizás 130 y tantos. Entonces, todavía no ha sido destruido el templo, y sucede que en ese templo, el templo de Salomón, dice la Biblia, que la gloria de Jehová estaba allí, moraba el Santo de Israel, moraba el Santo. O sea, ese pueblo tenía el privilegio de acercarse al Santo de Israel. Y como este pueblo se acercaba al Santo de Israel, que santificaba todo ese territorio era un territorio santificado por la presencia del Santo de Israel. La gloria aquí del Santo de Israel es su santidad. En otros lados es otra su gloria, su soberanía, su justicia, su poder, su todopoder, su sabiduría. Todas las excelencias de ese Dios son su gloria, como ya hemos escuchado. Pero aquí, el Santo de Israel. O sea, ese pueblo, si pudo mantener una conducta agradable a Dios, fue por la conciencia que ellos tenían de quién era el que moraba en su ciudad, quién era el morador de ese templo que lo construye Salomón, el templo de Dios. Y lo que sucedió en días de Isaías, y lo que venía sucediendo y iba a derivar en la destrucción de ese mismísimo templo y el abandono de Dios de ese lugar, es lo que leemos aquí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Estamos hablando de Judá y de Jerusalén. Esos son los actores allí. De ellos vamos a aprender nosotros. Vamos a mirar lo que les pasó a ellos a causa de haber abandonado a Jehová. Y entonces dice, dejaron a Jehová. Ese es el problema. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Al Santo lo provocaron a ira. O sea, el Santo de Israel está viendo que ese pueblo lo deja a Jehová, lo deja al Señor, lo deja a Dios. Se va lejos de Dios. Y porque se va lejos de Dios y ya no tiene ese acercamiento al Santo de Israel,
ese pueblo se transforma en esto: gente pecadora, pueblo cargado de maldad o de culpa. Dice generación de malignos y dice hijos depravados. Entonces la razón de la pecaminosidad que ese pueblo abrazó irreversiblemente, esa pecaminosidad viene por haber abandonado al Santo de Israel, al Santo de Israel, al Santo. ¿Cuál es la razón de la pecaminosidad suya o mía? ¿Cuál es la razón? La razón no es otra que un alejamiento de Dios Santo. No es otra que un distanciamiento. No es otra que irse lejos del Santo de Israel, del Santo, 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 que reveló Isaías en el capítulo 6 de este libro. El mismísimo Santo de Israel. ¿Tú podrías reconocer eso? Y si no, ¿podrías explicarnos por qué tu vida pecaminosa? Yo lo digo con respeto, porque no soy tu juez, pero quiero que tú entiendas lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que ese pueblo llegó a ser un pueblo cargado de maldad, gente pecadora, generación de malignos, hijos depravados, porque se alejaron del Santo de Israel. Ese pueblo que antiguamente anduvo bien, se transformó en un pueblo pecaminoso y pecador. Miremos lo que dice ahora el versículo 21. Miren cómo Jerusalén, estoy leyendo otra versión, miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una ramera. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una ramera. Antes era el centro de la justicia, de la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes era como plata pura, y ahora te has vuelto como escoria, sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. O sea, está dando el profeta cuatro ilustraciones para que uno entre en el tremendo cambio que esta nación, este pueblo, experimentó por haberse alejado de Jehová, por haberse alejado del Señor. Él quiere enseñarnos. En este libro y en toda la Biblia, Dios quiere instruirnos, enseñarnos para que pensemos, para que examinemos, para que entendamos a la luz de estos actores del Antiguo Testamento, actores del Nuevo Testamento, estos actores que la Biblia nos presenta, nosotros podamos tener entendimiento de las razones por qué. ¿Por qué la pecaminosidad? ¿Por qué la pecaminosidad hoy en el mundo? ¿Por qué la pecaminosidad hoy en ti? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y la razón es porque ese mundo o ese pueblo dejó al Santo de Israel. ¿Y por qué la pecaminosidad tuya? Porque tú estás lejos del Santo de Israel, del Santo, de ese Dios santísimo. Entonces todo lo que va a venir aquí es que va a venir un juicio para ese pueblo, y el juicio tiene la función, oigan, no de que Dios se vaya a desquitar, sino de hacer que tú pienses, que tú examines, que tú busques, incluso que tú te vuelvas a Jehová, que tú te vuelvas al Señor, que tú regreses al Señor, y entonces tú busques aquello que va a permitir que ese Dios santo
te salve, te salve. De eso estamos hablando. Mire cómo dice el versículo 24, la otra versión que estoy leyendo. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos, y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en su contra, te derretiré para sacarte la escoria, para sacarte todo aquello que no tendría por qué haber estado en ti, pero que está en ti por haberte alejado de Dios, por haberte puesto a la distancia de Dios, por haber rechazado y abandonado y dado las espaldas al santo de Israel. Entonces él hará ese juicio. Levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacarte la escoria. Para eso es el juicio para Israel. Otra vez, y dice después de eso, otra vez te daré buenos jueces, consejeros sabios, como los que antes tenías, porque Israel tuvo un tiempo de oro, un tiempo cuando tenía un rey conforme al corazón de Dios y su hijo gobernó conforme a la sabiduría de Dios. Cuando las naciones lejanas venían a consultar incluso a Salomón, y él mostraba la sabiduría de Dios que Dios le había dado, y él ahora sabía gobernar, porque eso fue lo que pidió al inicio de su gobierno del pueblo de Israel. Pero dice, pero todo eso se perdió. Todo eso se perdió, y hoy día tiene reyes, tiene autoridades que buscan solamente el billete. Estaban esclavizados, pidiendo soborno, buscando soborno y exigiéndolo. Y entonces pasaban por alto el hacer justicia al pobre y a la viuda, al huérfano y a la viuda. Eso ya no era para ellos ningún interés, pero sí era el interés para Salomón antes. Y entonces dice, otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Mire el actor la ciudad de Jerusalén. Llegará el día que volverá a ser centro de justicia. Dios castiga a esa nación. Dios castiga a ese pueblo. Seguirá castigándolo hasta la segunda venida. Y después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo será centro de justicia. O sea, todo el mundo reconocerá que la justicia va a venir desde aquella gran ciudad de Jerusalén, restaurada en los días inmediatamente posteriores a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y será llamada también ciudad fiel a Dios. Será una ciudad que exprese la justicia, que busque la justicia, que promueva la justicia entre las naciones, enseñará la justicia a las naciones, y así toda la tierra tendrá la justicia que viene de Dios a través de esa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Mire ahora lo que dice, Sión será restaurada por medio de la justicia, los que se arrepientan serán revividos espiritualmente, revividos por la rectitud, los que se arrepientan. O sea, él está llamando a esa nación, como también te llama a ti, a que tú te arrepientas. Arrepentirse es esto, reconocer el mal, el lugar y hasta dónde me he alejado. Reconocer que me he alejado muchísimo de la santidad de Dios, del Dios santo, del Dios infinitamente santo. Reconocer esa distancia, esa lejanía. Reconocer cómo es que estoy tan lejos de ti, tan lejos de la pureza que un día me enseñaron, que un día incluso hasta pude practicar. Dice, Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes, porque después de todo este juicio, de siglos y siglos de juicio, habrán quienes todavía serán rebeldes, y dice, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo.
y los que abandonen al Señor serán consumidos. Aquí están las dos líneas, la diferencia. La diferencia no es que haya un grupo de ellos que sea menos pecador. La diferencia consiste en que unos atendieron al llamado de Dios, quisieron volver y volvieron, se arrepintieron. Arrepentirse es volverse. Arrepentirse es reconocer su pecado e ir en pos de la justicia. Arrepentirse es reconocer que nos hemos alejado mucho, 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 mucho. Y que Dios es justo en juzgarnos y en traernos todos los males que estamos en este momento experimentando. ¿Sentirás vergüenza por haber rendido culto a los ídolos? Ese es uno de los ítems en los cuales hay que arrepentirse. ¿Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos? En los bosques de los robles sagrados, así lo hicieron ellos. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. O sea, no solamente adoraban a los ídolos, sino que en los lugares de ídolos. Ellos querían adorar y allí intentaban hacerlo. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, el árbol que se afea, se mustia, se seca, o como un jardín sin agua. ¿Qué es un jardín sin agua? ¿Qué es? Puede haber sido un hermoso jardín, pero ahora está sin agua. ¿Qué es ahora? Es algo horrible, es algo feo, es algo muerto. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. O sea, fuertes eran y ahora son como una ramita. No tienen fuerza alguna. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja, dice. Sus malas acciones serán como chispas que la encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Hay un juicio duradero, un juicio que permanece, un juicio que será eterno. No hay juicio más eterno que el juicio del lago de fuego. Allí caerán los rebeldes, los pecadores, los que tuvieron oportunidad de arrepentirse y prefirieron seguir lejos, lejos, lejos. Lo único que querían era pecar, pecar y pecar. Y entonces esos van a caer en ese juicio que nosotros quisiéramos librarte a ti, amigo, amiga. Nosotros quisiéramos que tú no tuvieras que ir a ese lugar, o que tú te arrepintieras, que tú reconocieras al Santo de Israel, que tú reconocieras la distancia en la que tú vives de ese Dios santo, infinitamente santo y maravilloso, que tú lo reconocieras ahora, que te inclinaras en humillación a causa de tu propio pecado, y entonces tú arrepentido buscaras el camino de la justicia. Vas a encontrar que la justicia de Israel es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Israel. Entonces, buscando la justicia, te vas a encaminar a recibir a Cristo. Te vas a encaminar a recibir al Señor, al justo de Israel. La justicia de Israel es Jesucristo. Él es la justicia. Jehová, justicia nuestra, dice el libro de Jeremías. Él es la justicia. Tú tienes que reconocer la distancia de tu pecado, encaminarte hacia la justicia y te vas a encontrar con ese maravilloso Salvador que Dios lo proveyó para Israel y para el mundo entero, para que tú seas hallado justo o que tú recibieras por la fe a Jesús. Para Él poder perdonar tus pecados y quitar todos tus pecados, tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir allí, tuvo que entregar su vida, derramar su sangre. A eso fue a la cruz, vino por ti, pero tenía que ir antes a pagar tus pecados, porque venía buscándote a ti, tuvo que ir antes a pagar tus pecados. Y los pagó. Y los pagó todos. Y los pagó de tal manera que tú no tuvieras que pagar ninguno. Pero tú debes arrepentirte de tu vida pecaminosa y volverte a Jehová, volverte al Señor, volverte al justo, al santo. Tú tendrías que volverte ahora al bendito y glorioso Salvador. Que lo hagas ahora. ¿Por qué no hacerlo en este minuto? Israel lo necesita, y tú, y yo, y todos nosotros. El Señor bendiga su palabra.